La psicología experimental nació en Leipzig, con Wilhelm Wundt, pero el otro gran laboratorio alemán, el que formaría a la generación que revolucionó la psicología del siglo XX, se fundó en Berlín. Su creador fue Carl Stumpf, un discípulo de Brentano que supo combinar la psicología del acto con la experimentación más rigurosa. Stumpf no se interesó por los átomos sensoriales ni por los tiempos de reacción, como Wundt. Se interesó por algo mucho más complejo y escurridizo, la música. Cómo percibimos los sonidos, cómo se funden las notas en acordes, cómo una melodía es algo más que la suma de sus partes. De su laboratorio saldrían Wertheimer, Kohler y Kafka, los fundadores de la Gestalt. Esta lección examina la vida, la obra y el legado de un psicólogo que escuchó el mundo de una forma que nadie había escuchado antes. El problema psicológico que Carl Stumpf plantea puede formularse a través de una pregunta fundamental: ¿cómo estudiar experimentalmente los fenómenos psíquicos sin reducirlos a sus elementos más simples? La experiencia inmediata. Y Stumpf encuentra en la música el ejemplo perfecto. Se presenta como un todo irreductible. Cuando escuchamos una melodía, no percibimos notas aisladas que luego el cerebro ensambla. Percibimos directamente la melodía como una totalidad con sentido, una cualidad nueva que emerge de la relación entre las notas. No es una suma, es una forma. Frente al atomismo sensorial de Wilhelm Wundt, que descomponía la experiencia en sensaciones elementales, Stumpf defiende un análisis fenomenológico. Se trata de estudiar los fenómenos tal como se presentan, sin descomponerlos artificialmente, respetando su estructura propia. Y para ello, la introspección no puede ser ingenua. Los sujetos experimentales deben ser expertos, entrenados en el análisis riguroso de su propia experiencia. Solo así se puede hacer justicia a la complejidad de la vida mental sin mutilarla. La obra de Carl Stumpf se extiende a lo largo de más de 5 décadas, pero son 3 los textos que mejor definen su contribución a la psicología. Su obra magna es La psicología del sonido, publicada en 2 volúmenes entre 1883 y 1890. Es el primer estudio experimental sistemático de la percepción auditiva. Stumpf analiza cómo percibimos los sonidos, cómo se funden las notas en acordes, cómo juzgamos si una melodía es bella o desafinada. Para ello, utilizó tanto experimentos de laboratorio como encuestas a músicos profesionales y a personas sin formación musical. Es una obra que funda la psicología de la música como disciplina científica. 20 años antes, en 1873, había publicado su primera obra importante, sobre el origen psicológico de la representación del espacio. En ella, Stumpf analiza cómo construimos la noción de espacio a partir de nuestra experiencia, aplicando el enfoque de la psicología del acto que había aprendido de Brentano. Defiende que el espacio no es una forma a priori de la sensibilidad, como sostenía Kant, sino una construcción psicológica basada en la percepción. En 1907 publica Fenómenos y funciones psíquicas, donde sistematiza una distinción fundamental para toda su psicología. Los fenómenos son los contenidos de la experiencia: sonidos, colores, sensaciones táctiles. Las funciones son los actos mentales: percibir, juzgar, desear, atender. Ambos son estudiados por la psicología, pero son irreductibles entre sí. Esta distinción es una herencia directa de la psicología del acto de Brentano, pero Stumpf la desarrolla con un rigor experimental que Brentano nunca practicó. En cuanto a las fuentes complementarias, la Escuela de Berlín merece una mención especial. Stumpf fundó el Instituto de Psicología de Berlín en 1893, que se convirtió en el principal rival del laboratorio de Wundt en Leipzig. Por sus aulas pasaron Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kafka y Kurt Lewin, los futuros fundadores de la psicología de la Gestalt. La correspondencia con Brentano y Husserl, así como los archivos del laboratorio, completan el panorama de fuentes para el estudio de Stumpf. Carl Stumpf vivió entre 1848 y 1936, un periodo que abarca la fundación de la psicología experimental como disciplina autónoma y su consolidación en las universidades alemanas. Su carrera docente le llevó por las principales universidades del país. Fue profesor en Gotinga, en Wurzburgo, en Múnich y finalmente en Berlín, donde en 1893 fundó el Instituto de Psicología,
que se convertiría en el principal rival del laboratorio de Wilhelm Wundt en Leipzig. Las circunstancias clave de su vida académica están marcadas por dos maestros y un rival. Stump fue discípulo de Franz Brentano en Wurzburgo. De él tomó la psicología del acto. La idea de que lo mental no se reduce a contenidos pasivos, sino que implica siempre un dirigirse hacia algo. También fue discípulo de Hermann Lotze en Gotinga. De él tomó el rigor experimental y la convicción de que la psicología debe apoyarse en la fisiología. Y en cuanto al rival, fue Wilhelm Wundt. Durante décadas, dos modelos de psicología experimental compitieron en Alemania. En Leipzig, Wundt descomponía la experiencia en sus elementos más simples, en átomos sensoriales. En Berlín, Stump defendía que la experiencia inmediata, como la música, es un todo irreductible que no puede atomizarse sin destruirlo. Leipzig atomizaba la experiencia. Berlín la escuchaba como un todo. Las influencias detectables en su pensamiento son, por tanto, tres. De Brentano, la intencionalidad y la psicología del acto como fundamento de toda su concepción de lo mental. De Lotze, la medicina y la fisiología como bases de la psicología experimental. Y de la música, su objeto de estudio predilecto. Stump fue un músico dotado desde niño. Aprendió a tocar el violín y el piano, y durante toda su vida la música fue mucho más que una afición. Fue el laboratorio natural donde puso a prueba sus teorías sobre la percepción. Su interés por la percepción auditiva no nace de los libros, sino de su propia experiencia como intérprete y oyente. La propuesta teórica de Carl Stump se articula en torno a dos conceptos fundamentales: la distinción entre fenómenos y funciones, y la fusión tonal. Los fenómenos son los contenidos de la experiencia. Los sonidos que oímos, los colores que vemos, los olores que percibimos, las sensaciones táctiles que sentimos. Son aquello de lo que tenemos conciencia. Las funciones son los actos mentales mediante los cuales nos relacionamos con esos contenidos. Percibir, juzgar, desear, atender, comparar. Son aquello que hacemos con los fenómenos. La psicología, para Stump, debe estudiar ambos. Pero son irreductibles entre sí. No hay función sin fenómeno. No se puede percibir sin algo percibido. Pero el fenómeno no explica la función. Esta distinción es una herencia directa de la psicología del acto de Brentano, pero Stump la desarrolla en una dirección propia. Concede tanta importancia a los fenómenos como a las funciones. Por mucho que describamos un sonido, no habremos explicado el acto de escucharlo. La fusión tonal es el fenómeno por el cual dos notas que suenan simultáneamente no se perciben como dos sonidos separados, sino como una cualidad nueva, el acorde. Cuando oímos un do y un mi a la vez, no oímos do por un lado y mi por otro. Oímos una tercera mayor, que es algo distinto de las dos notas que la componen. Esta fusión no es una asociación aprendida, ni una inferencia inconsciente como pretendía Wundt. Es un dato fenomenológico irreductible, una propiedad de la experiencia misma. El grado de fusión depende del intervalo musical. La octava funde más que la quinta más que la tercera. Stump lo resume en una fórmula precisa. La fusión no es un mero estar juntos, sino un estar uno en otro. Los argumentos de Stump son tres, y cada uno responde a un aspecto distinto de su debate con la psicología de Wundt. El primer argumento se dirige contra el atomismo sensorial. La experiencia inmediata no se compone de átomos sensoriales que luego el cerebro ensambla. Una melodía no es una suma de notas aisladas. Si la percepción fuera solo agregación de sensaciones elementales, no podríamos distinguir una melodía de una sucesión cualquiera de sonidos. Pero las distinguimos perfectamente, y las distinguimos de forma inmediata, sin necesidad de analizar nota por nota. El todo perceptivo es anterior a sus partes. Primero oímos la melodía como totalidad, y solo después, mediante un esfuerzo de análisis, podemos descomponer el EA en las notas que la integran. Esa anterioridad del todo sobre las partes es un dato fenomenológico que el atomismo no puede explicar. El segundo argumento es el de la fusión tonal. Cuando dos notas suenan simultáneamente, se funden en un acorde. Esa fusión no es una asociación aprendida, ni una inferencia inconsciente como pretendía Wundt. Es un dato inmediato de la experiencia. Stump lo demostró experimentalmente. El grado de fusión entre dos notas es constante entre culturas y entre personas con distintos niveles de formación musical.
Un músico profesional y un oyente sin formación perciben la misma fusión entre un do y un mi. Si la fusión fuera algo aprendido, variaría con la educación musical. Pero no varía, es un fenómeno universal, arraigado en la estructura misma de la percepción auditiva. El tercer argumento es metodológico. La introspección debe ser entrenada. Los sujetos experimentales han de ser expertos en el análisis de su propia experiencia. Wundt defendía la introspección ingenua. Los sujetos no debían tener entrenamiento previo, para no contaminar los resultados con expectativas o teorías. Stump replica que un sujeto sin entrenamiento no sabe qué está percibiendo. No puede distinguir entre lo que es un dato sensorial y lo que es una inferencia, entre un fenómeno y una función. Solo un observador entrenado, que ha aprendido a analizar su propia experiencia con rigor, puede describirla con precisión. La introspección no es un espejo pasivo, es una habilidad que se cultiva. Las implicaciones del trabajo de Carl Stump desbordan su propia figura y se extienden a la historia posterior de la psicología. 4 destacan por su importancia. La primera implicación es la fundación de la psicología del sonido como disciplina científica. Con la publicación de su Psicología del sonido en 2 volúmenes, Stump estableció el primer estudio experimental sistemático de la percepción auditiva. La música dejó de ser solo un arte para convertirse en un objeto legítimo de investigación científica. Sus experimentos sobre la fusión tonal, el juicio musical y la percepción de intervalos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como psicología de la música. La segunda implicación es el desarrollo del brentanismo. Stump llevó la psicología del acto al laboratorio. Brentano había descrito los actos mentales desde la observación interior. Stump los sometió a experimentación controlada. La distinción entre fenómenos y funciones enriquece la psicología descriptiva de Brentano con una base experimental sólida, demostrando que el análisis fenomenológico y el rigor científico no son incompatibles, sino complementarios. La tercera implicación es la creación del Laboratorio de Berlín como centro de formación de la siguiente generación. Del Instituto de Psicología de Berlín, fundado por Stump en 1893, salieron Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka y Kurt Lewin, los futuros fundadores de la psicología de la Gestalt. Stump no formuló la teoría de la Gestalt, pero creó las condiciones institucionales y conceptuales para que surgiera. Les dio un laboratorio, una metodología y una sensibilidad fenomenológica que marcaría toda su obra posterior. La cuarta implicación es la influencia directa en la psicología de la Gestalt. La fusión tonal anticipa la noción de cualidad gestáltica. El todo perceptivo es anterior a sus partes. Una melodía no se compone de notas, sino que las notas se extraen de la melodía. Los discípulos de Stump aplicarán esta idea a la percepción visual, con los célebres experimentos sobre el movimiento aparente, a la resolución de problemas y a la dinámica de grupos. La Gestalt, en cierto modo, es la generalización de lo que Stump descubrió escuchando música. El legado de Stump es tan rico como problemático. 4 cuestiones permanecen abiertas. El primer problema es el de la universalidad de la fusión tonal. Stump defendió que la fusión tonal es un fenómeno constante entre culturas y entre personas con distintos niveles de formación musical. Sus experimentos parecían confirmarlo. La octava funde más que la quinta más que la tercera, y esto se verifica tanto en músicos profesionales como en oyentes sin formación. Pero estudios posteriores con músicas no occidentales, como la música india, la africana o la indonesia, sugieren que la percepción de intervalos puede variar según la tradición musical en la que uno ha sido educado. Lo que Stump consideraba un dato biológico universal, ¿es en realidad un producto cultural? El segundo problema afecta a la distinción entre fenómenos y funciones. En teoría es clara. Los fenómenos son contenidos, las funciones son actos. Pero en la práctica experimental la frontera se vuelve difusa. Cuando un sujeto atiende a un sonido, ¿estamos ante un fenómeno o ante una función? La atención modifica el fenómeno, lo realza, lo perfila. ¿Dónde termina el contenido y empieza el acto? Cabe preguntarse si esta distinción describe la estructura real de la mente o si es más bien una herramienta de análisis, útil pero sin pretensiones metafísicas. El tercer problema es el del perfil intelectual del propio Stump. Se movió siempre entre la psicología y la filosofía. Su obra tiene un pie en el laboratorio,
con experimentos controlados y mediciones precisas, y otro en la tradición brentaniana, con análisis conceptuales y distinciones fenomenológicas. ¿Fue Stump un psicólogo experimental en sentido pleno, o fue un filósofo que utilizaba experimentos para ilustrar sus tesis? La pregunta no es meramente biográfica. Obliga a reflexionar sobre la relación entre filosofía y psicología en el nacimiento de la disciplina. El cuarto problema es el de la objetividad de la introspección entrenada. Stump defendía que solo los sujetos expertos pueden analizar su propia experiencia con precisión. Pero un sujeto entrenado puede estar sesgado por su propia formación teórica. Sabe lo que busca, y puede encontrarlo aunque no esté ahí. Wundt objetó precisamente esto. La introspección entrenada no es fiable porque el sujeto ve lo que espera ver. ¿Cómo garantizar la objetividad de la introspección sin renunciar al rigor del análisis fenomenológico? Es una tensión que la psicología posterior no ha resuelto del todo. El debate sobre la figura y la obra de Carl Stump ha estado marcado por tres interpretaciones que iluminan aspectos distintos de su legado. La primera es la crítica de Wilhelm Wundt desde Leipzig. Wundt atacó frontalmente el método de la introspección entrenada que Stump defendía. Para Wundt, los sujetos expertos están inevitablemente sesgados por su formación teórica. Saben lo que buscan, y eso les impide describir la experiencia tal como es. Solo un observador sin expectativas, sin entrenamiento previo, puede acceder a la experiencia pura. La polémica entre Wundt y Stump no fue un simple desacuerdo personal. Representa el gran debate metodológico de la psicología experimental en sus primeras décadas. ¿Debe la psicología confiar en observadores ingenuos o en observadores entrenados? La cuestión sigue abierta. La segunda interpretación es la reivindicación histórica de Lothar y Helga Sprung, quienes en 2009 publicaron un estudio fundamental sobre la institucionalización de la psicología experimental en Alemania. Los Sprung defienden que Stump ha sido injustamente eclipsado por Wundt en la historia de la psicología. El laboratorio de Berlín fue, junto al de Leipzig, el gran centro de formación de psicólogos experimentales. Y Stump no fue un mero filósofo prestado a la psicología. Fue un psicólogo experimental de pleno derecho, que combinó el rigor del laboratorio con la profundidad del análisis fenomenológico. La tercera interpretación es la de Wolfgang Kohler, uno de los fundadores de la Gestalt y discípulo directo de Stump en Berlín. Kohler reconoció siempre su deuda intelectual con el maestro. La fusión tonal, esa cualidad nueva que emerge cuando dos notas suenan juntas, y la distinción entre fenómenos y funciones prepararon el camino para la noción central de la Gestalt. El todo perceptivo es anterior a sus partes. Stump no formuló la teoría de la Gestalt, pero sin Stump la Gestalt no habría sido posible. Fue el maestro que creó el suelo conceptual e institucional sobre el que sus discípulos construyeron. Llegamos al final de nuestro recorrido por Carl Stump. 3 ideas para recordar. Primera, la experiencia inmediata como punto de partida. Frente al atomismo sensorial de Wilhelm Wundt, que descomponía la conciencia en elementos simples, Stump defendió que la experiencia, y muy especialmente la experiencia musical, es un todo irreductible. La psicología debe estudiar los fenómenos tal como se presentan, sin descomponerlos artificialmente. No se trata de negar el análisis, sino de reconocer que el análisis es posterior a la vivencia. Segunda, la fusión tonal y la distinción entre fenómenos y funciones. Dos notas que suenan simultáneamente no se perciben como dos sonidos separados, sino como una cualidad nueva, el acorde. Esta fusión no es una asociación aprendida, sino un dato fenomenológico irreductible. Junto a ello, Stump nos deja una distinción fundamental. Los fenómenos, los contenidos de la experiencia, y las funciones, los actos mentales, son irreductibles, pero inseparables. No hay escucha sin sonido, ni sonido sin escucha. Tercera, el puente hacia la Gestalt. Del laboratorio de Berlín, fundado por Stump en 1893, salieron Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Koffka y Kurt Lewin. Stump no formuló la teoría de la Gestalt, pero sin él no habría sido posible. La fusión tonal anticipa la noción de cualidad gestáltica. El todo es anterior a las partes. Sus discípulos llevaron esta idea de la música a la percepción visual, al pensamiento y a la dinámica de grupos. Y para concluir, antes de analizar la melodía, hay que escucharla.
Stump enseñó a la psicología a escuchar. Para quienes deseen profundizar en Carl Stump, las fuentes imprescindibles comienzan con sus propias obras. La psicología del sonido, publicada en 2 volúmenes entre 1883 y 1890, es su obra magna y el primer estudio experimental sistemático de la percepción auditiva. Fenómenos y funciones psíquicas de 1907 sistematiza su distinción fundamental entre los contenidos de la experiencia y los actos mentales. Y sobre el origen psicológico de la representación del espacio, de 1873, muestra la aplicación de la psicología del acto al problema de la percepción espacial. En cuanto a los estudios, Lothar y Helga Sprung publicaron en 2009 una biografía científica de Stump que reivindica su papel clave en la institucionalización de la psicología experimental en Alemania. La clásica historia de la psicología experimental de Edwin Borin, de 1950, sitúa a Stump en el contexto de la psicología alemana de su tiempo. Y David Katz, discípulo de la escuela de la Gestalt, dedicó en 1937 un estudio a la relación entre Stump y la psicología de la Gestalt, destacando su papel como precursor. En la próxima lección abordaremos a Christian von Ehrenfels, el discípulo de Brentano y Stump que formuló por primera vez el concepto de cualidad gestáltica. Analizaremos su célebre ejemplo de la melodía, que es algo más que la suma de sus notas, su teoría de los objetos de orden superior y su influencia en la fundación de la psicología de la Gestalt. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.